Bueno, como les terminé diciendo en el audio anterior, voy a tomar un par de cosas que Lacan trabaja sobre representación, cosa y palabra en el seminario 7, la ética del psicoanálisis. Ese es un seminario, yo diría, muy metapsicológico de Lacan. Es decir, Lacan allí retoma bajo la égida de lo que él quiere plantear respecto del lenguaje, de la preeminencia del lenguaje y del significante, retoma muchas cuestiones de la metapsicología de Freud. Las cuestiones del placer, la realidad, la representación, el deseo, la pulsión de muerte, bueno, distintas cuestiones de la metapsicología de Freud. En este sentido, digamos, lo que él trabaja, hay dos capítulos de la ética del psicoanálisis que se llaman Das Ding y Das Ding 2, es decir, la cosa y la cosa 2, digamos, en donde Lacan retoma para mostrar, digamos, un poco su lectura y el modo en que él entiende que debe tomarse el tema de la representación cosa y palabra en Freud. Él lo que hace es retomar los términos alemanes y rastrear un poco etimológicamente el significado de los términos alemanes que Freud utiliza para hablar de representación cosa y palabra. Lo primero que hace notar es lo siguiente: la diferencia que hay en dos acepciones que tiene la cosa en alemán. Es decir, por un lado, das Ding, que sería la cosa en el sentido en que la situábamos en el proyecto o en el audio anterior, cuando yo les decía, bueno, la cosa está... es ese vacío central, ese término extranjero, digamos, respecto de la representación, que queda eclipsada tras la representación, perdida, si ustedes quieren, y que sería, Lacan dice, bueno, la cosa en una acepción de causa o de, digamos, un objeto, digamos, perdido, indefinido, eclipsado. Por otro lado, la acepción que Freud usa en alemán para hablar de representación cosa, salvo en el artículo sobre las afasias que mencionábamos antes, que ahí él habla de object, no de cosa en este otro sentido. En el otro sentido, en que, o sea, cuando Freud usa cosa para hablar de representación cosa, perdón, pero son vueltas necesarias que hay que dar, él usa el término Sagevorstellung, Sagevorstellung, que se escribe Sache, S-A-C-H-E, Vorstellung. Bueno, ya vimos que Vorstellung es representación. Entonces, representación cosa es Sagevorstellung. No es Ding-Vorstellung, es Sagevorstellung. Con lo cual, lo que muestra ahí, lo que Lacan enfatiza, es que él está usando otra manera de referirse a cosa que no es Ding, que tampoco es object, o sea, no es ni objeto ni cosa en el sentido de cosa causa o cosa en sí. Y para la representación palabra, el término alemán que Freud utiliza es Wortvorstellung. Wort en alemán, W-O-R-T, es palabra. Sería representación palabra, Wortvorstellung, representación cosa, Sagevorstellung. Pero lo que Lacan plantea es que en realidad Sage en alemán tiene la acepción
de cosa, pero en el sentido de una cosa que ya es un producto, dice, de la acción humana. Es producto, dice también, de la manufactura hecha por el hombre. Sí, es cosa producida, no es la cosa dada en sí misma, sino una cosa que se ha producido. Esto le permite plantear que si Freud utiliza justamente ese término, Sagevorstellung, es porque ya está marcando que esa representación cosa está incidida, está marcada, está construida por una producción, por una manufactura propia de lo humano. Y lo que él pone, digamos, a cuenta de esto, digamos, es que precisamente ya allí está, de alguna manera, el trabajo del significante en la medida en que el significante hace una marca, un corte en lo real. Esto es un concepto, bueno, que tiene otro alcance y tiene otra complejidad, pero digamos, para precisarlo más que nada en este punto que estamos viendo, diríamos que habría un supuesto real previo a la acción del significante, es decir, en términos generales, a la acción del lenguaje y de la palabra, habría un real previo, pero que cuando en realidad nosotros ya tenemos alguna percepción o algún modo de recibir algo de eso real, ya está incidido, ya tiene la marca de el orden significante, de cierto orden de lenguaje transmitido por la palabra. Es decir, lo que yo les planteaba en el audio anterior, de que en el trabajo sobre las afasias ya la representación objeto o cosa estaba marcada, por ejemplo, ya por las huellas del semejante en la vivencia de satisfacción, por ejemplo. Bien, mientras que la Vorstellung, bueno, es eso, la representación palabra. Lacan lo que va a decir es que la Vorstellung es en realidad la palabra tomada en su uso y su función. ¿Qué quiere decir? Es decir, la representación palabra es la palabra en tanto usamos la palabra y toma una función en la medida en que es la palabra hablada, escrita, etc. La palabra que tenemos y usamos para comunicarnos. Mientras que la Sagevorstellung implica también la incidencia del lenguaje y de la palabra, pero en el sentido, dice Lacan, de su estructura. No es tanto la palabra en tanto función o uso, sino la palabra o el significante en la medida que funda cierta estructura del lenguaje. Por eso ustedes van a ver en el programa nuestro de la materia que donde está planteado representación cosa y palabra, está aclarado, dice antecedente freudiano de la afirmación lacaniana de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que el inconsciente, en tanto sede de las representaciones cosa, en esta lectura que hace Lacan, donde nos advierte, bueno, sí, cosa, pero ya cosa producida por la acción humana, es decir, cosa producida
por el hecho de que el hombre, desde que nace, está inmerso en un campo que es del lenguaje, en un campo que está estructurado por la palabra y básicamente por lo que va a ser para Lacan, digamos, en este seminario, en determinado momento lo llama el discurso de los otros, que a lo primero que está sujeto el hombre es al discurso de los otros. Después Lacan va a hablar del discurso del otro, con mayúsculas, entendiendo por el otro, con mayúsculas, el lugar del lenguaje, para decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y es el discurso del otro. Da un paso más, en determinado momento, cuando está desarrollando estas cuestiones, dice, bueno, algo que puede parecer un juego de palabras, pero que en realidad tiene su sentido, dice, bueno, en definitiva, dice, la sage es la vort del la din. ¿Qué quiere decir? Es decir, la sage, es decir, la cosa como producción humana, ya estructurada por algo de la palabra y del lenguaje, es la palabra, la Wort, de das Ding, de la cosa. ¿Qué quiere decir esto? La cosa es la palabra de la cosa como sage es la palabra de la cosa como din. En realidad, no es que la cosa como din hable, la cosa das din hable y eso sea la sage, sino que la sage es eso, es decir, es la palabra o es la representación que se ha constituido ya por la mediación de cierto orden de palabra y de lenguaje, tras la cual das din queda como término extranjero, queda como vacío en relación a eso, como algo irrepresentable. Tal vez esa es la mejor acepción de das din, como algo irrepresentable. Más adelante, en el seminario, Lacan también va a trabajar, esto lo digo simplemente a título informativo, pero para orientar un poco la lectura, o tal vez, bueno, la comprensión que se pueda hacer de esta cuestión, Lacan va a distinguir el objeto de la cosa. Precisamente, la cosa va a ser das din, esta cosa exterior, este vacío, mientras que el objeto humano ya va a estar construido por representaciones en donde ya está mediando la estructura del lenguaje. Bueno, esto entonces, respecto de la lectura que hace Lacan, que a mí me parece que más allá de las vueltas y la complejidad que le da Lacan a veces a ciertos temas, es útil e interesante para probar cómo, digamos, la palabra está en distintos órdenes, que la palabra no se reduce en el psicoanálisis ni al aprender a hablar, ni al uso de la palabra, ni a la adquisición del lenguaje en sí misma como cuestión, si bien esto por supuesto está en juego, pero como la palabra y los efectos de la palabra, lo que Lacan diría los efectos del significante, o en definitiva el significante da cuenta de esos efectos de la materialidad de la palabra, tienen una resonancia en otro lugar, que sería lo inconsciente precisamente, que es lo que regula o lo que ordena, se podría decir, o determina la constitución de las representaciones cosa, como aquellas propias del sistema inconsciente.
porque no se podrían pensar, digamos, lo que Freud llama las formaciones mixtas o los mestizos en el retorno de lo reprimido, cuando Freud dice que hay siempre en el retorno de lo reprimido una especie de mixtura entre el material inconsciente que retorna y el material preconsciente que en determinado momento permite o facilita ese retorno, como eso está verdaderamente sujeto a articulaciones que tienen que ver precisamente con la estructura del lenguaje que se va desplegando en la palabra, ¿no? Cuando uno dice en la palabra, también, digamos, hay que incluir aquí en lo que la palabra no dice, o en lo que la palabra omite, o, como Freud decía, en las lagunas que se presentan en la conciencia a partir de determinado material. Entonces, si nosotros retomamos ahora aquello que Freud decía, en el que trabajábamos en el último punto de lo inconsciente, en el discernimiento de lo inconsciente, respecto de esa comparación que él hacía entre la esquizofrenia y lo que podría haber pasado en el caso de una histeria con el tema del torcedor de ojos, los ojos están torcidos en la esquizofrenia precisamente cuando Freud decía, bueno, aquí no se ha producido ese clivaje en la representación, esa distinción entre representación palabra y representación cosa. Lacan diría, bueno, no tenemos, digamos, una producción que diferencie entre la palabra usada en el hablar y en su función de comunicar, y que esa palabra ponga en juego algo de una estructura de lenguaje que es inconsciente y que está, digamos, que se revela o que se nos presenta a partir de las representaciones cosa. Entonces es como si en la esquizofrenia esto no se hubiese producido y por lo tanto no se hubiese producido la constitución de ese espacio inconsciente, de esa otra escena que es el inconsciente, que digamos, hace que esto sea solamente, como decía Freud, un lenguaje de órgano. O sea, los ojos están torcidos y nada más, y eso revela que hay ahí algo de una estructura de lenguaje que no se ha producido para conformar esto como síntoma. En cambio, cuando Freud dice, bueno, a la histérica se le hubieran torcido los ojos posiblemente. Bueno, esa presentación sintomática que podría haber hecho la histérica, esa conversión de que se le tuerzan los ojos, sería precisamente que una presentación plástica, una presentación, digamos, a nivel de constituir una imagen en ese síntoma, presentar los ojos torcidos, pero al mismo tiempo, posiblemente, la hipotética paciente hablaría de esta ruptura y de su decepción en la relación con este novio, por ejemplo. Y entonces allí se podría escuchar ese torcedor de ojos, ese él es un embustero, él me engañó, etc. Y se podría deshacer el síntoma en la medida en que se pueda, digamos, pasar a la palabra. Lo que pasaría a la palabra sería la interpretación de ese síntoma que está presentado allí en plena conciencia, pero retorna al modo de la representación cosa. Sí, al modo
de lo que sería eso como un sueño, por ejemplo. Pero fíjense cómo allí, al mismo tiempo, está la palabra que no puede decir, él es un embustero, él me engañó, etc., el motivo inconsciente de su síntoma, está lo que no puede decir, pero a la vez lo que no puede decir en la palabra se presenta como síntoma claramente que expresa, bueno, se me tuercen los ojos, él es un torcedor de ojos. Entonces, como allí está claramente la presentación del lenguaje como saje producida, o sea, como producción del lenguaje, como manufactura de la palabra, en una palabra o en ciertas palabras que al mismo tiempo no se pueden decir en el orden de la representación palabra, que están mostrando cuáles son las investiduras inconscientes que están en juego en la producción, reprimidas, en la producción de este síntoma. Entonces allí sí se puede pensar, digamos, la distancia, cierta distancia entre lo preconsciente consciente que deja pasar eso y se forma en la conversión el síntoma de los ojos torcidos, y aquellas representaciones inconscientes a lo que este síntoma remitiría y que habría que recorrer para desarmar el síntoma, para que el síntoma ceda. Allí sí está clara esa distancia, ese clivaje en el orden de la representación, en donde algo está diciendo algo, cuando digo algo, digo, bueno, el síntoma está diciendo algo sin decirlo, es decir, los pensamientos inconscientes están, los pensamientos inconscientes de él es un embustero, etcétera, están presentados en el síntoma de los ojos torcidos. En la esquizofrenia, Freud que decía, la frase los ojos están torcidos y nada más, como lenguaje de órgano, referido a ese órgano, ojos torcidos, está subrogando, o sea, están reemplazando los pensamientos que no hay, los pensamientos inconscientes que no hay. Es decir, no hay esa distancia, insisto con esto, ese clivaje en el orden de la representación. Por eso, insisto con esto porque la diferenciación en el orden de la representación entre cosa y palabra va a tener, consecuencias en lo que Lacan desarrolla, como ustedes saben, largamente, y esto es un desarrollo que Lacan hace a lo largo de toda su obra, en torno al significante. Va a ser una de las cuestiones freudianas que tienen mucho que ver con el planteo del significante en Lacan. Bueno, sin ir más lejos, lo comento de pasada, pero para mostrar alguna relación, sin ir más lejos, hay una idea, un concepto que Lacan trabaja en el seminario 11, en los 4 conceptos, que es un seminario también donde trabaja mucho alrededor del Vorstellung Repräsentans, es decir, del representante de pulsión reprimido originariamente, etc. Decía, hay una idea que es la idea de holofrase, que es cuando, una frase o una expresión concentra
todo, es decir, dice todo y al mismo tiempo no dice nada. Es decir, es lo que pasa con los ojos están torcidos de la esquizofrenia. Él dice, bueno, la holofrase o el holofraseo del significante, que sería la falla de la función significante, donde un significante no remite a otro significante en la producción de significación y sentido, que es lo que sí pasaría en la neurosis y que es lo que precisamente nos da cuenta de que se puede desplegar otra escena a partir del síntoma, del sueño o de las distintas formaciones del inconsciente. Bueno, esto en el holofraseo del significante, Lacan dice, no estaría producida esta distancia entre significantes, entre representantes. Y por lo tanto, digamos, esto afectaría a que se constituya la función del inconsciente como tal. Lacan dice la holofrase es algo propio de la psicosis, de la debilidad mental y del fenómeno psicosomático. Bueno, esas son otras cuestiones que no vamos a tratar, pero lo traigo como para mostrar, digamos aquí, esta idea de que justamente el inconsciente y el aparato psíquico producido a partir de las neurosis de transferencia es lo que más pone en juego la función del significante, en el sentido de que son necesarios por lo menos Lacan diría dos significantes, o podríamos decir, bueno, esa distancia que hablábamos respecto de lo inconsciente y de lo preconsciente consciente, como veíamos en la fobia, por ejemplo. Bueno, tal investidura reprimida o tal formación sustitutiva fobígena remite a tal otra, a tal o cual investidura reprimida. Es decir, hay una remisión de un elemento significante a otro. Bueno, esto que Lacan llama holofrase sería que eso no se produce y que, como él dice, no se ha producido el par significante, la pareja significante fundamental para que se constituya allí algo del sujeto. Esto es lo que estaría pasando ahí en ese ejemplo, digamos, de la esquizofrenia que pone Freud y que Freud ubica claramente que ahí hay algo del inconsciente, de lo cual él, bueno, no puede dar cuenta ahí no se puede discernir el inconsciente, pero porque no está producido por ese clivaje en la representación, por esa acción, digamos, del lenguaje, de poder producir ese clivaje entre la palabra y la estructura a la que remite, la estructura significante a la que la palabra remite. Bueno, finalmente no sé si este audio fue más breve o no que el anterior, pero creo que les he dejado en este audio algunos elementos fundamentales para ver el tema de palabra y cosa, que a mí me parece muy importante porque fíjense que más allá de que parezca, digamos, algo bastante abstracto, tiene una repercusión clínica muy fuerte, a tal punto que, por ejemplo, para Lacan, y podríamos decir también para Freud, de la manera en que Lacan recoge estas distinciones que hace Freud, y está bien, Lacan las formaliza de otra manera y van a tener otras consecuencias, pero lo primero que habría que notar es que esto tiene una consecuencia clínica inmediata en el diagnóstico. Es decir, si ustedes escuchan a un paciente en donde este clivaje en el orden de la representación
no se produce, donde no hay una remisión a alguna otra escena, a partir de un síntoma o de cualquier formación del inconsciente, ya estamos en presencia de una falla, diría Lacan, en la función significante, y por lo tanto, digamos, no habría algo que interpretar y estamos en presencia de algo de otro orden, que puede ser una psicosis, que puede ser muchas otras cuestiones en donde algo de lo inconsciente no está constituido y que, por supuesto, para el trabajo clínico con ese caso o con esa situación, se trataría de otra cosa. No se podría tratar nunca del análisis entendido en el sentido de el trabajo con el discurso, el síntoma, las formaciones del inconsciente y lo que hay o lo que habría allí que poner en juego respecto, por ejemplo, de la interpretación. Es decir, que es una diferencia fundamental en cuanto también a la clínica. Bueno, me parece que con esto vamos terminando lo mejor posible. Toda la cuestión de la primera tópica. Yo voy a seguir, entonces voy a entrar ya en lo que serían las cuestiones que ya tienen que ver con la tercera unidad. Voy a seguir por el narcisismo. Si hay tiempo, si las urgencias de la pandemia lo permiten, voy a tratar en algún momento en el año de hacer algún audio o algún PDF para poner en el aula general, vamos a ver si es posible, sobre algunas cuestiones del significante en Lacan, tomadas de distintos lugares, pero como para darles, aunque sea un mínimo marco de referencia, a pesar de que, bueno, no es Lacan estrictamente, digamos, el autor que nosotros tomamos en esta materia. Digamos, la idea es que quede un trabajo lo mejor hecho posible respecto de la metapsicología freudiana y de la primera tópica y de sus consecuencias clínicas. Pero bueno, si es posible en algún momento vamos a tomar algo del significante en Lacan para dar algunas ideas básicas, aunque sea. Bueno, será entonces hasta la próxima. Pausar.